Por la costa de Massachusetts se rumorea muchas cosas acerca de Enoch Conger. Algunas de ellas solo se comentan en voz muy baja y con grandes precauciones. Tan extraños rumores circulan a lo largo de toda la costa, difundidos por los hombres del mar del puerto de Innsmouth, sus vecinos, ya que él vivía a unas pocas millas más al sur, en el Cabo del Halcón. Ese nombre se debe a que allí, en las épocas migratorias, se pueden ver a los halcones peregrinos, los esmerejones y aún los grandes gerifaltes sobrevolar aquella estrecha lengua de tierra que se adentra en el mar. Allí vivió Enoch Conger, hasta que no se le vio más, pues nadie puede afirmar que haya muerto. Era fuerte, de pecho y hombros anchos, y con largos brazos musculosos. Pese a no ser un hombre viejo, llevaba barba, y coronaba su cabeza una cabellera muy larga. Sus ojos azules se hundían en un rostro cuadrado. Era un hombre taciturno. Vivía solo en la casa de piedra y madera que él mismo había construido, donde podía sentir el viento soplar y escuchar las voces de las gaviotas, de las golondrinas, del aire y del mar. Se decía de él que se entendía con ellas, que hablaba con las gaviotas y las golondrinas, con el viento y con el golpeante mar, y aún con otros seres invisibles que, sin embargo, emitían en unos tonos extraños algo parecido a los mudos sonidos de ciertas grandes bestias batracias. Conger vivía de la pesca, y aunque ésta escaseaba, le era suficiente. Por el día y por la noche, echaba sus redes al mar. Lo que sacaba, lo llevaba a Innsmouth, a Kingsport, o aún más lejos, para venderlo. Pero una noche, le vieron llegar solo a Innsmouth. No traía nada de pesca, y permanecía con los ojos muy abiertos, atónitos, como si hubiese estado mirando mucho tiempo la puesta de sol, y se hubiese quedado ciego. En las afueras de la ciudad, entró en una de las tabernas donde solía ir, se sentó en una silla, solo, y se puso a tomar una cerveza. Algunos curiosos, que estaban acostumbrados a verle, se acercaron a su mesa para beber con él. Empezó a balbucear, pero hablaba como si lo hiciese para sí mismo, y sus ojos no parecían ver a nadie. Decía que había visto algo maravilloso esa noche. Había sacado su barca hasta el arrecife del Diablo, y allí había echado su red. Había sacado muchos peces, pero en su red había algo más, algo que era una mujer y que sin embargo no lo era. Algo que le hablaba como un ser humano, pero con el tono gutural de una rana y con el acompañamiento de una música aflautada con la que, en los meses de primavera, se oye en los pantanos. Algo que tenía una gran incisión, profunda y ancha, en lugar de boca, pero con infinita dulzura en sus ojos. Algo que llevaba, bajo el pelo largo que caía en su cabeza, hendiduras como agallas. Algo que le rogaba y le suplicaba para que le dejara volver a los fondos del mar. Algo que le prometió, a cambio, su propia vida, si alguna vez la necesitaba. Una sirena, dijo con una risotada. No era una sirena, dijo Enoch Conger, porque tenía piernas, aunque los dedos de sus pies eran como los de los palmípedos, y tenía manos, aunque los dedos de sus manos eran como los de sus pies, y la piel de su cara era como la mía, aunque su cuerpo tenía el color del mar. Se rieron de él, pero él no les escuchó. Solo uno de ellos no se rió, porque había oído a los hombres viejos y las mujeres de Innsmouth contar unas historias muy extrañas, que se remontaban a los tiempos de los vascos Clipper y del comercio con las Indias orientales. En aquellos tiempos se había celebrado algunas bodas entre hombres de Innsmouth y mujeres de las islas del Pacífico Sur. Hablaban luego de extraños acontecimientos ocurridos en el mar, cerca de Innsmouth. Ese hombre no se rió, simplemente escuchó, se calló y luego se marchó, sin haberse unido a las risas burlonas de sus compañeros. Pero Enoch Conger no reparó en él, como tampoco se dio cuenta de las risas que había provocado. Continuó su relato, explicó cómo había sacado a la criatura de las redes en sus brazos, describió la sensación que le había producido el contacto con su piel fría y la textura de su cuerpo. Contó cómo la había soltado, cómo la vio nadar y sumergirse entre las rocas del arrecife del Diablo, cómo la vio aparecer de nuevo, levantar sus brazos una última vez hacia arriba y desaparecer para siempre. Después de aquella noche, Enoch Conger volvió poco a la taberna. Cuando venía, era para sentarse solo y eludir a cuantos le preguntaban por su sirena, y querían saber si le había hecho alguna proposición antes de dejarla libre. Hablaba poco, bebía su cerveza y se iba. Lo único que se sabía era que ya no pescaba cerca del arrecife del Diablo, que echaba sus redes en algún otro lugar próximo al Cabo del Halcón, aunque se rumoreaba que temía volver a ver la cosa extraña que había cogido aquella noche entre sus redes. Se le veía con frecuencia en la punta de la estrecha lengua de tierra, mirando al mar, como si esperase ver aparecer una embarcación en el horizonte.
o el mañana que siempre ronda y nunca llega para los buscadores de futuro. Enoch Conger se volvió cada vez más introvertido, y él, que había sido un asiduo cliente de la taberna de Innsmouth, acabó por no aparecer más por allí. Se limitaba a traer el pescado del mercado y volvía apresuradamente a su casa con las provisiones que necesitaba. Mientras tanto, la historia de su sirena se extendió a lo largo de toda la costa y tierra adentro, en las negras y túpidas colinas donde vivía la gente menos inclinada a tomarse a broma estas cosas. Pasó un año y una noche llegó a Innsmouth la noticia de que Enoch Conger había resultado gravemente herido durante su solitaria pesca. 2 pescadores le habían visto al pasar tendido en su barca y le habían socorrido. Como en su casa del Cabo del Halcón era el único lugar donde quería ir, le llevaron allí, antes de ir rápidamente a buscar al Dr. Gilman de Innsmouth. Cuando volvieron a casa de Enoch Conger, acompañados del médico, el viejo pescador había desaparecido. El Dr. Gilman se abstuvo de comunicar su opinión, pero los 2 pescadores que le habían traído cuchichearon y contaron, a quien quería oírlo, el singular relato. Hablaron de la gran humedad que reinaba en la casa, de las innumerables gotas de agua que se deslizaban a lo largo de las paredes y que empapaban la cama donde habían dejado a Enoch Conger antes de salir en busca del doctor. Hablaron de las huellas mojadas dejadas en el suelo por unos pies palmípedos. Aquellas huellas eran muy profundas a lo largo de todo su recorrido, desde la casa hasta el mar, como si un gran peso hubiese sido llevado por esos pies, obligados a hundirse en el suelo a cada paso, hasta dejar la nítida impresión de su dibujo. Pronto se enteró todo el mundo de lo sucedido, pero la gente se reía de los pescadores. El Dr. Gilman no había hecho el menor comentario, salvo que había visto pies palmípedos en algunos habitantes de Innsmouth, pero que los dedos de Enoch Conger, que había examinado en alguna ocasión, eran normales y no palmípedos. Algunos curiosos fueron a la casa del Cabo del Halcón para ver si podían descubrir algo de nuevo, pero volvieron desilusionados, y se sumaron a los que se burlaban de los infelices pescadores. Al cabo de algún tiempo, aquellos 2 pobres hombres fueron reducidos al silencio, y no faltaron quienes dejaron caer la sospecha de que ellos eran quienes habían hecho desaparecer a Enoch Conger, y habían inventado aquella historia para encubrir su acción. Ese rumor se extendió también a otros lugares. Enoch Conger no volvió a su casa de Cabo del Halcón. El viento y el tiempo la destrozaron a su antojo. Arrancaron una tabla aquí y otra allá. Desgastaron los ladrillos de la chimenea, rompieron las ventanas y hundieron el tejado. Las gaviotas, las golondrinas y los halcones que la sobrevolaban no volvieron a oír la voz que en un tiempo les había contestado. Poco a poco, a lo largo de la costa, los rumores que circulaban en torno al asesinato se acallaron, pero surgieron ciertos signos oscuros que, si bien descartaban cualquier posibilidad de homicidio, inducían a pensar en algún fenómeno mucho más aterrador e inexplicable. Un día en el que el venerable Jedediah Harper, patriarca de los pescadores de la costa, bajó a tierra con sus hombres, juró haber visto, cerca del arrecife del Diablo, a un extraño grupo de criaturas que nadaban. Esos seres, según decía, no eran humanos del todo, ni batracios tampoco. Eran criaturas anfibias que cruzaban el agua, mitad al estilo de los seres humanos y mitad como ranas. Formaban un grupo de más de 40, y eran machos y hembras. Habían pasado cerca de su barca y brillaban a la luz de la luna, como unos seres espectrales, surgidos de las profundidades del Atlántico. Parecían estar cantando a Dagón, un canto de alabanza, y entre ellos, sí, formando parte del mismo grupo, había visto a Enoch Conger, nadando con los demás, desnudo como ellos, y uniendo su voz a las suyas en el cántico de alabanza. Atónito, le había llamado. Enoch se había vuelto para mirarle y le había visto la cara. Luego todos, así como Enoch Conger, se sumergieron bajo las olas y no volvió a verlos más. Cuentan que, por haber hablado tanto, el viejo nombre fue reducido al silencio por miembros de los clanes March y Martin, que según se decía, estaban emparentados con algunos habitantes del mar. La barca de Harper no volvió a salir a la mar. El viejo no tenía ya que ganarse la vida, ni los hombres que habían formado su tripulación. Transcurrió mucho tiempo hasta que un día, un hombre joven que había pasado su niñez en Innsmouth regresó al puerto de la ciudad y contó cómo él, en compañía de su hijo pequeño, había salido a remar a la luz de la luna. Ya habían pasado el Cabo del Halcón, cuando de repente, justo detrás de su barca, surgió el rostro desnudo de un hombre entre las olas. Se mantenía en el agua, tal como si otros, a quienes no podían ver, le estuvieran sosteniendo por debajo. El rostro de Enoch Conger se volvía hacia el Cabo del Halcón y parecía mirar con nostalgia la casa que seguía allí en ruinas. El agua
agua chorreaba de su largo pelo, de su barba, resbalaba sobre su cuerpo oscuro, su piel, debajo de las orejas tenía como 2 grandes agallas, y luego, tan extraña y repentinamente como había surgido, desapareció, sumergiéndose en la mar. A lo largo de la costa de Massachusetts, cerca de Innsmouth, se rumorean muchas cosas acerca de Enoch Conger, y otras se insinúan en voz baja.